Quiero empezar agradeciendo a Monseñor Lino por la organización de este congreso sobre la familia. Realmente es muy importante lo que está haciendo en este contexto en el cual vivimos, en una época muy compleja y sobre todo en esta época de pandemia. Y sobre todo porque es uno de los temas fundamentales y cruciales también para la Iglesia. Segundo, quiero agradecer a los padres columbanos ese video que han hecho sobre la Virgen de Guadalupe, y ciertamente muy bien hecho, muy bien hecho. Y luego porque mañana es, como ya se dijo, mañana es la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina y el Caribe. Solamente hago memoria muy rápido. Acabamos de terminar la asamblea eclesial, la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, y el domingo, el último domingo, el 28 de noviembre, al final de la misa de clausura, se consagró toda América Latina y el Caribe, todos los fieles, los también de América Latina, del Caribe, como puedo repetir, pero también a los fieles de Estados Unidos y de Canadá, a la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces creo que es un momento también para renovar nuestro compromiso con ella. Gracias. Miren, estimados hermanos, es una reflexión que hago basada o a partir de la experiencia. Vuelvo a repetir, acabamos de terminar la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y fue una etapa de un largo proceso. Y digo así de un largo proceso porque lo que voy a decir es justamente la experiencia de una larga escucha. Ustedes, ha habido una comisión en toda América Latina, comisiones en los episcopados y aquí en Perú también. Y me imagino que aquí ha habido también una comisión. Muy brevemente, nosotros hicimos una gran consulta. Más de 70,000 personas, que alguien dirá, pero a nivel de América Latina somos millones. Sí, pero una consulta que no se había hecho a ese nivel. Más de 70,000 personas y aparte de grupos, de personas individuales, de grupos, para saber qué cosa es lo que quieren, anhelan, desea, busca el pueblo de Dios. Esa categoría fundamental de pueblo de Dios que el Concilio Vaticano II pues impulsó mucho y que ahora el Papa Francisco lo retoma mucho, insiste mucho. Somos un pueblo de Dios en camino. Y entonces, producto de esa gran consulta, hubo un documento que yo solamente muestro la carátula, que se llamó o que se llama Síntesis Narrativa, la escucha en la primera Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. Es un documento no resumen, simplemente como una organización de todo lo que se escuchó, unas 220 páginas. Aquí solamente traigo la carátula y el índice. Producto de ese documento se estableció una comisión del discernimiento. Y aquí vamos empleando palabras claves: escuchar, del Papa Francisco, escuchar, discernir, actuar. En el discernimiento hubo otro documento muy importante, muy rico, de equipo de teólogos, pastoralistas, que se llamó Documento para el Discernimiento Comunitario. Y ciertamente que la temática es como un amplio abanico de toda la preocupación del pueblo de Dios, en todos los niveles. El primer documento, es importante que sepan, no está firmado por el CELAM, ni puede hacerlo, porque no es un documento oficial, por decir así, eclesial. Simplemente es lo que se ha recogido de lo que piensa, quiere, anhela, como he dicho, el pueblo de Dios, pero es al mismo tiempo un tesoro muy grande, donde todo el que quiera conocer tiene acceso, porque están en las diócesis, están en las comisiones, está en el internet.
Y luego viene este documento del discernimiento. Entonces, yo quiero centrarme solamente en lo que se ha pensado, lo que se ha discernido de la gran escucha, pero solo con el tema de la familia. Y quiero empezar así, y después voy a hacer una especie de los temas que estuvieron ausentes, pero muy breves, las conclusiones, las propuestas, los resultados, todo solamente la familia, no de todo lo que ha salido. Entonces, la frase con la cual inicio creo es: el reto pastoral de anunciar el evangelio a las familias hoy. Y hay una frase de los Hechos de los Apóstoles 16, 30, 32 que dice así: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, el camino, vuelvo a repetir, que esa es una reflexión ya, mejor dicho, discernida. El camino hacia la primera asamblea eclesial nos ha hecho mirar con memoria agradecida el gran acontecimiento eclesial de Aparecida, donde el Papa Benedicto XVI, en su discurso inaugural, Aparecida, hace 14 años, afirmó que la familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. En este contexto hay que ubicar este congreso. Es un tesoro, es patrimonio de la humanidad. El documento para el camino con el que inició el proceso de escucha nos llevó a tomar mayor conciencia de que la vida que ofrece Cristo y que incluye todas las dimensiones de la existencia humana, es decir, personal, familiar, espiritual, social y cultural, se concreta, entre otras cosas, en un compromiso por el cuidado del matrimonio y de la familia. A 14 años, Aparecida, que se realizó en el 2007, se puede observar que los retos para las familias de mantenerse unidas y fomentar una convivencia basada en el respeto, el amor y cuidado mutuo, la escucha y el diálogo, así como la lectura de la palabra de Dios y la oración común, son más fuertes todavía. Eso vale de modo especial para el tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Queda cada vez más claro que en América Latina y el Caribe hay realidades muy diversas de familia, las cuales demandan creatividad pastoral para explorar nuevos caminos en el acompañamiento de ellas en sus diferentes realidades. El cardenal nos ha explicado toda la problemática y cómo algunos piensan, pero es interesante notar cómo para nosotros mismos, de esta gran escucha, hay un fuertísimo porcentaje de que la gente quiere que se vuelva, que se insista, que se fortalezca el tema de la familia. El Papa nos decía en su carta que dirigió a la primera asamblea, 2 palabras: escucha y desborde. Escuchar, desborde del espíritu, la creatividad pastoral, en el acompañamiento de ellas en sus diferentes realidades, como dijimos. En el proceso de escucha, camino a la primera asamblea eclesial, en muchas contribuciones se han señalado características de una pastoral que se orienta por las necesidades humanas, psíquico-sociales y espirituales de las familias en la actualidad. Una visión de conjunto de los aportes sobre el tema de la familia que nos ofrece la síntesis narrativa de la escucha, de que les hablaba al primero, esa famosa síntesis de 220 páginas, nos lleva a tomar mayor conciencia de que muchas familias, particularmente las que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, han sido fuertemente impactadas por la pandemia y sus consecuencias, tales como la pérdida de trabajo y de ingresos económicos,
el aumento de la pobreza, de la precariedad e inseguridad existencial, el hecho de haber tenido que convivir en espacios domésticos muy reducidos en los tiempos de confinamiento en muchos casos, y el aumento significativo de la violencia doméstica, a lo que se suman las grandes dificultades para acceder a servicios de salud pública, para recibir una atención adecuada y a tiempo frente a la enfermedad y los tratamientos requeridos, el cuidado en casa de familiares infectados con COVID-19, sin dejar de proteger a los otros miembros de la familia del contagio con el virus, y el duelo o la imposibilidad de realizarlo por la pérdida de familiares. Por otro lado, la pandemia ha despertado o profundizado en muchas familias la conciencia de que ellas son iglesia doméstica. A la parte negativa hay fortalezas. Despertado esta conciencia de que son iglesia doméstica y las han llevado a buscar creativamente diversos modos de rezar juntos, de leer la palabra de Dios y de alimentar su fe en familia. A menudo varias familias se reunieron de forma regular y virtual para celebrar la fe y practicar la solidaridad, acompañándose mutuamente y coordinando acciones de apoyo hacia otras familias en su entorno. Todo esto que estoy diciendo o resumiendo y lo que sigue es en toda América Latina y el Caribe, estimados hermanos. Es como un eco de lo que, como acabo de decir, desea anhela la gente. En la actualidad, numerosas familias padecen a causa de un sistema económico excluyente y muchas están afectadas por ambientes contaminados, de mucho hacinamiento y pocas zonas verdes, sobre todo en las ciudades. Varias voces en el proceso de escucha han expresado el dolor por el visible incremento de la violencia intrafamiliar. Estas situaciones requieren de nuestra atención y una respuesta pastoral creativa y eficaz, tanto para proteger a las mujeres, niños y niñas, que son los más afectados por la violencia, como también para ir a la raíz del problema y fomentar desde la pastoral matrimonial y de familia otros modos de relacionarse y herramientas para aprender a solucionar conflictos de manera pacífica. En la escucha, personas que tienen a familiares privados de la libertad, otro problema grande, compartieron la situación precaria en muchas cárceles acerca del respeto de los derechos humanos de los presos. Nos recordaron la importancia de acompañar pastoralmente también a las familias de los privados de la libertad. Eso requiere una estrecha colaboración entre la pastoral carcelaria y la pastoral familiar, y con la pastoral social integral en general. Varias voces resaltaron la relación del protagonismo de las familias en la educación en valores civiles, morales y religiosos, con la formación pastoral como algo vital. En el proceso de escucha, muchos expresaron su preocupación por las situaciones familiares de particular vulnerabilidad de las víctimas de trata, de las personas en movilidad humana, de las personas que viven en la calle y de las familias de nuestros hermanos de pueblos originarios y afrodescendientes. Se reconoce que en muchos lugares la Iglesia está presente acompañando a estos diversos grupos de personas en condiciones de alta vulnerabilidad. Yo quiero solamente acá recordar una frase. Muchos preguntaban, ¿y qué va a ser el CELAM con la pastoral, con la pospandemia? Y dentro de la reflexión decía, ¿cuál pospandemia? Estamos en pandemia. Los tiempos cambiaron. Y como ya sabemos, sigue. ¿Cómo hacemos la pastoral en esta situación que no sabemos cuándo terminará? En las contribuciones al proceso de escucha se señala algo primordial al reflexionar sobre la pastoral familiar en una iglesia en camino de conversión hacia una vivencia y práctica cada vez más fuerte de sinodalidad. Debemos estar conscientes de que no hay familias perfectas, ya lo repitió varias veces el cardenal. No hay familias perfectas.
Todas tienen sus defectos y virtudes. Y una familia tradicional no es más que una familia no tradicional y viceversa. Ambas requieren de acompañamiento y sentir que son parte de una iglesia inclusiva, comprensiva, tolerante, que transmite esperanza, seguridad. En diferentes contribuciones se hace hincapié en la importancia de crear en todos los miembros de la iglesia actitudes de acogida, escucha, apertura, cercanía y solidaridad para comprender mejor las realidades y vivencias de las familias y de incluir a las familias en situaciones diversas en nuestras parroquias y comunidades, sin prejuicios, rechazos o condenas. Se trata de acompañar a través de la pastoral familiar a todas las familias y en todas sus etapas, también en las situaciones no deseadas como el divorcio, sin ningún tipo de discriminación. Y el señor cardenal nos ha recordado toda esta gama inmensa, ¿no?, de todas las situaciones que viven las familias. El acompañamiento requerido por las diversas expresiones de familias demanda un plan integral de pastoral para atender a las familias en sus necesidades, con un equipo cualificado, asesoría legal, atención psicológica y espiritual, y una formación especializada de las personas, clérigos, laicos, religiosos, que trabajan en esta pastoral. Miren, estimados hermanos, se habla mucho ahora, al menos en los ambientes del CELAM y sobre todo en esta primera asamblea, cómo profesionalizar la pastoral. No basta la buena voluntad. Creo que hay muy buena voluntad. Hay que profesionalizar la pastoral para que sea eficaz. En los tiempos de pandemia y pospandemia, o en la pandemia, la pastoral del duelo requiere ser potenciada, no solo ante la muerte de alguien, sino también para iniciar y generar procesos de acompañamiento que ayuden a que las heridas interiores causadas por las pérdidas de familiares, vecinos y personas amigas y miembros de la comunidad puedan cicatrizar. Otra área de atención en la pastoral familiar tiene que ser la familia como iglesia doméstica. Esto ha sido resaltado por varios miembros del pueblo de Dios en el proceso de escucha, como ya hemos mencionado. Es importante procurar que la conciencia en las familias de ser iglesia doméstica y las prácticas de compartir la fe en la familia no se pierdan en este tiempo de pandemia, sino que sean fortalecidas por la pastoral familiar. En las contribuciones a la escucha se menciona otro aspecto, que en la pastoral familiar haya una sensibilización por el importante aporte que las familias pueden hacer a la preservación y el cuidado del medio ambiente desde el diario vivir. También el aspecto de lo que desarrolla la Laudato Si. En varias aportaciones se expresa la conciencia fuerte de que en nuestras parroquias y comunidades crece el número de adultos mayores y que esa realidad reclama una pastoral de personas adultas mayores que en varios sitios ya se está desarrollando. Se sugiere que en la pastoral familiar se promuevan las alianzas entre jóvenes de nuestras parroquias y las personas adultas mayores, recordando las palabras del Papa Francisco, comillas, hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los adultos mayores, de futuro, de soñar juntos, de superar conflictos entre generaciones para preparar el futuro de todos. Para apoyar a la familia de cara a la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En el proceso de escucha se expresó claramente la necesidad de continuar el camino que ha marcado Aparecida. Y digo esto, o se menciona esto, porque el Papa, cuando el Episcopado Latinoamericano planteó la realización de la sexta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, el Papa dijo no. Aparecida, todavía hay muchos desafíos no cumplidos. Volvamos a Aparecida. Y de ahí surgió la idea de la primera Asamblea Eclesial. Y seguir fomentando proyectos que promuevan familias evangelizadas y evangelizadoras, familias que sean la primera escuela de la fe, en diálogo con los gobiernos y la sociedad, en torno a políticas y leyes a favor de la vida, el matrimonio y la familia. Impulsar centros parroquiales y diocesanos
con una pastoral de atención integral a la familia, especialmente a aquellas que están en situaciones difíciles, madres adolescentes y solteras, viudas y viudos, personas de la tercera edad, niños abandonados, etc. Sigue vigente el reto planteado por Aparecida de buscar caminos para anunciar el Evangelio en palabras y hechos, para que pueda ser escuchado como buena noticia para la vida de las diversas familias y para facilitar un encuentro personal y en familia con Jesús, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en plenitud. De ese discernimiento surgieron dos preguntas, que las voy a repetir, pero no son preguntas como que finalizamos en este momento, simplemente son como intermedias, pero tampoco son para responder ahora. La primera pregunta es, ¿qué actitudes de Jesús consideras que debemos tener al acompañar y atender pastoralmente la situación de las familias? Y la segunda, ¿recuerdas alguna palabra del Papa Francisco que nos oriente en el trabajo pastoral en favor de la familia? ¿Cómo podría implementarse ese llamado en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo parroquial? De esta riqueza realmente, o sea, no proviene del magisterio pontificio, ni latinoamericano, ni de autores especializados, es el pueblo de Dios. Todos, todas. ¿Cuáles fueron los temas más ausentes? Solamente resumo algunos, los ausentes. La inclusión y participación activa de la mujer en la iglesia y en la sociedad civil. Hablar de familia, hay que hablar de la mujer. La falta de atención y acompañamiento pastoral a las parejas separadas o divorciadas, que en algunos casos se vuelven a casar o que se juntan sin casarse. La falta de acompañamiento adecuado de las personas que se sienten fuera de la iglesia por situaciones de prostitución, el aborto, la fecundación in vitro, la drogadicción, etc. Potenciar la pastoral del duelo, ya mencionamos, no solo ante la muerte de alguien, sino para ayudar a cicatrizar las diferentes realidades y pérdidas que enfrentan las familias. Acompañamiento y atención a las familias migrantes, que abundan. Ya saben que hay más de 1 millón de migrantes venezolanos, pero también hay de otras nacionalidades. Algunas tipo conclusión y tipo propuesta, todo referente a la familia, pero solo algunas. Uno, dejar de ser una iglesia legalista para ser una iglesia pueblo que escucha, acoge y camina con la gente, sinodalmente, con un corazón abierto, compasivo, corazón de carne. Segundo, acompañamiento a las distintas realidades que viven las familias, que sus vivencias sean tratadas con más tino, para que se sientan en libertad y confianza al momento de exponer su realidad. Atención abierta a las familias en general, más allá del espacio catequético. Tercero, que las universidades católicas, acá hay una, en Perú hay varias católicas, también la de Trujillo, que las universidades católicas posibiliten espacios a los estudiantes al borde de profesionalizarse, para que realicen proyectos concretos que ayuden a las familias concretas a su bienestar. Otro punto, ya va siendo hora, estas son frases, ¿no?, que ya hemos dicho, ya va siendo hora de abrir la iglesia de Dios para todos, una iglesia de acogida, una iglesia de puertas abiertas. No es que no lo sea. Yo creo que todos tenemos la experiencia, al menos en América Latina, que sí, pero es el anhelo de que sea más todavía. Otro punto, promover las alianzas entre jóvenes de nuestras parroquias, ya se dijo, y personas adultas mayores para luchar todos juntos por el derecho de vivir una vejez digna, con calidad y calidez humana, como establece nuestra Constitución Política del Estado. Esto probablemente salió del Perú, ha habido de todas las conferencias. Promover a las empresas privadas a orientar su trabajo en el marco de la responsabilidad social empresarial al apoyo a los adultos mayores. Por mencionar algunos, ¿cuáles fueron los resultados
finales elaborados por la Comisión de Síntesis, solamente lo que respecta a la familia. Voy a saltar muchos, solamente me quedo, como digo, con la familia. Favorecer, esto puede sonar repetitivo, pero esta es ya la síntesis. Esta es la síntesis de la asamblea, al final. Favorecer, acompañar y fortalecer la centralidad de la familia en la sociedad humana, proponiendo a la familia como eje transversal de la pastoral orgánica, creando procesos pastorales para las familias, especialmente las más pobres y heridas, para una convivencia digna y fraterna. Implementando la exhortación apostólica Amor y Leticia, que suscribe procesos de acompañamiento, formación y conversión integral de las familias como iglesia doméstica. Esto creo que es un ejemplo, un testimonio de lo que se está realizando. 2. Reconocer y valorar el rol y el aporte de la mujer en la historia, en la sociedad y en la iglesia. Creando la pastoral de las mujeres en la iglesia local, nacional y continental que garantice su promoción integral y participación efectiva en la vida de la iglesia y de la sociedad. Creando espacios para que mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes y campesinas compartan sus conocimientos, experiencias y prácticas en diversos ámbitos eclesiales. 3, priorizar la pastoral familiar que acoja las nuevas expresiones, su complejidad y diversidad, enriqueciendo nuestro mensaje con un lenguaje que incluya todos los modos de conformación familiar en los procesos formativos y de celebración de la fe, integrando con misericordia y ternura a las diversas modalidades de familias, monoparentales, uniones de hecho, acompañando la formación cristiana y social de la pastoral familiar en las parroquias. Esto como síntesis solo con la familia. Pero al hablar de la mujer, quiero solamente mencionar lo siguiente. El título de esta brevísima reflexión es Hablemos del Perú, otro país, otra nación. Con las mujeres. El Papa Francisco en su exhortación Evangelii Nunciandum dice: la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Dice el Papa: reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales, junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia, porque el genio femenino, y esto es, el genio femenino, podemos hacer una extensión de esto, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Y eso si eso es pensar, el actuar. ¿Qué podemos hacer para que la mujer ocupe su lugar en la sociedad y en la iglesia? Desde el hogar, educarnos para evitar el persistente machismo, el acoso y todo tipo de abusos. También, como insistía la hermana Liliana, presidenta de la CLAR, que las mujeres accedan a una más calificada formación en distintas ciencias, también en teología, y así estén capacitadas para desempeñar cargos importantes en las instancias diocesanas y en la formación de sacerdotes y seminaristas. Y nosotros, los clérigos, que promovamos más su participación en los espacios de decisión pastoral para seguir superando el clericalismo. El Papa habla mucho del clericalismo como poder, como soberanía, y el sacerdocio es un servicio. Y finalizo con tres frases, que es sumamente importante, ¿no?
El Papa Francisco nos animó a desarrollar con creatividad nuevos métodos y recursos para que la familia pueda ejercer, tanto en el ámbito eclesial como en el civil, la triple tarea. ¿Cuál triple tarea? 1, de apoyar a las nuevas generaciones. 2, acompañar en los caminos tantas veces accidentados de la vida. Y 3, de guía, que muestre las referencias de valores y significados en el camino de cada día. Esta triple misión, concluyó el Santo Padre, puede ser una contribución específica para todos en su servicio diario que ofrezcan a todas las familias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la reflexión que esta noche nos acompaña.